Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, seguidores de AF Medios. Esta mañana inicia esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, como los jueves que se acostumbra aquí desde el Palacio de Gobierno, donde se van a abordar diferentes temas. El día de hoy se encuentra el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, el fiscal especializado en combate a la corrupción, el fiscal de corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, el coordinador Roberto Alarcón Estrada y el fiscal Salvador González de los Santos. Así es de que, bueno, pues está por iniciar esta rueda de prensa donde dan a conocer los avances que se tuvieron durante esta semana y los temas que se tuvieron en materia delictiva. Así es de que estaremos pendientes lo que suceda esta mañana. Así es de que iniciamos. Gracias, buenos días. Parte de la Secretaría estamos informando de un operativo de la Candelaria, el cual en San Juan de los Lagos y los alrededores mantenemos con un esfuerzo con la Policía Regional, la Policía de Caminos, así como la Policía Vial, para preservar los entornos por los que transitan las y los peregrinos. En esta acción, que iniciamos desde el 16 de enero, desplegamos a 300 elementos de las tres corporaciones, quienes estarán en coordinación con Defensa, Guardia Nacional, Comisarías Municipales, Protección Civil y el Gobierno de San Juan de los Lagos. Este operativo no solo tiene el fin de prevenir y combatir incidencias delictivas, lo que también buscamos es ofrecer asistencia y acompañamiento a los cientos de miles de personas que acuden a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos para que vivan sus tradiciones en un entorno seguro y de fe. La mayor afluencia la esperamos este domingo 1 y el lunes 2 de febrero. El Día de la Candelaria y el despliegue concluye el 3 de febrero. En otro tema, detuvimos una célula delictiva en el municipio de Encarnación de Díaz con las Fuerzas de Operación Estratégica de Protección Ciudadana, la FOEP, asimismo con la Coordinación de Defensa y Guardia Nacional. Esta banda tenemos información que operaba de manera interestatal, dedicada a la extorsión en contra de comerciantes en todo lo que es la región de Altos Norte, así como en los límites de Guanajuato y Aguascalientes. Esta banda de 5 sujetos, identificados como la banda del Pollo Chapín o el Pollito, a quienes capturamos con ayuda de un reporte anónimo del 089, en el que señalaban a varios sujetos por presuntamente exigir dinero mediante amenazas a comerciantes en la feria de Encarnación de Díaz. A ellos se les aseguraron 2 armas de fuego largas, un arma de fuego corta, una mira telescópica, chalecos antibalas, ponchallantas, así como 2 vehículos que contaban con reporte de robo, uno con placas de Aguascalientes y otro con placas de Guanajuato. De forma preliminar nos informan que uno de los detenidos aparentemente contaba con una ficha de búsqueda en el estado de Veracruz y otro de ellos con una ficha de búsqueda en Jalisco, aunque ya se había registrado su localización. Además de la captura de estos 5 sujetos, posteriormente llegó una mujer a la base de la Policía Regional, exigió información y mediante amenazas preguntaba que dónde estaban los detenidos. A esta mujer se le aseguró de igual manera un arma de fuego y fue puesta a disposición de FGR. Lo lamentable de esta situación pues es que el mayor de los 5 detenidos y líder de la banda cuenta con 23 años, el resto cuentan con 18, 21, entonces pues es lamentable que a esta edad anden realizando este tipo de labores delictivas estos jóvenes. Y finalmente, informarles que tenemos un despliegue en toda la zona de Degollado, Ayotlán, Atotonilco el Alto, Tototlán y Zapotlanejo, que es donde tenemos más alertamientos de bajas de presión en los ductos de Pemex, todo lo que es la región Ciénega. Esta vigilancia, por instrucciones del señor gobernador, la estamos llevando a cabo en coordinación con Guardia Nacional, Defensa, así como Seguridad Física de Pemex. Y este fin de semana, con este despliegue, logramos
clausurar varias tomas clandestinas, así como asegurar 2 centros de almacenamiento clandestino en distintos hechos. En uno de los casos, en el municipio de Degollado, se decomisaron cerca de 10,000 litros de combustible de aparente hidrocarburo. Desmantelamos un punto de donde los tenían almacenados y asegurados, tenían mangueras que daban justo hasta el ducto de la toma clandestina ahí de Pemex. El otro caso fue en Tototlán, donde se aseguraron aproximadamente 2,500 litros de combustible y se clausuró una toma clandestina en un lugar que se conoce como Ranchería El Tule. Y vamos a continuar con este operativo coordinado con los 3 órdenes de gobierno para prevenir y combatir el robo de combustible en la entidad. Es cuanto por parte de la Secretaría. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, secretario. Escuchamos ahora al maestro Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal especializado en combate a la corrupción. Muchas gracias. Desde luego agradezco la invitación a acompañarnos el día de hoy en esta rueda de prensa con temas de seguridad, y siempre es un gusto poder compartir con ustedes las labores que se han realizado desde la Fiscalía Anticorrupción. Pues como ustedes saben, estamos próximos a concluir nuestro encargo, terminamos precisamente este 14 de febrero, y es momento de compartir con ustedes algunos datos. En estos años hemos abierto 7,981 carpetas de investigación. De alguna manera nos fuimos posicionando en el conocimiento de la gente, porque el promedio que teníamos era de 750 carpetas, sin embargo ya para 2025 se abrieron 1,286 carpetas. En lo que va de este 2026 llevamos 88 carpetas abiertas. Y esto implica que la gente tiene más confianza en denunciar delitos por hechos de corrupción. Cada una de las denuncias se han atendido con alguna de las formas que permite el Código Nacional de Procedimientos Penales terminarlas. Desde luego no todas van a llegar a sentencia, el sistema no está hecho para que se llegue a sentencia, tiene otra forma de salidas, tiene suspensiones condicionales del proceso, eventualmente derivamos a otras áreas las carpetas que abrimos, y podemos establecer que un 75% de las carpetas que abrimos llegaron a una conclusión. Ahora, de este número de carpetas que se iniciaron, se judicializaron 762 carpetas de investigación. En muchas de ellas hemos tenido ya las audiencias iniciales. Prácticamente en 240 carpetas se han llevado a cabo audiencias iniciales y hemos logrado vinculaciones en 234. En este momento hay cerca de 200 carpetas pendientes de señalar audiencia inicial en el Poder Judicial del Estado. Y de estas carpetas judicializadas, cuando menos se ha vinculado a proceso a 415 servidores públicos, pero no únicamente hemos atendido al servidor público, sino también hemos ido en contra de empresas, porque nos queda claro que muchas veces el hecho de corrupción ha sido motivado precisamente por particulares, y en ese sentido hemos logrado la vinculación a proceso de por lo menos 8 personas jurídicas, 8 empresas. En este momento podemos decir que se han dictado 21 sentencias en asuntos relacionados con la Fiscalía Anticorrupción. De esas 21 sentencias, 3 han sido absolutorias y en 18 se ha logrado condenar a las personas. Han estado en prisión preventiva relacionados por delitos por hechos de corrupción 46 servidores públicos, y se ha inhabilitado para cargos en la función pública a 16 personas servidoras públicas, y una empresa está inhabilitada para funcionar como un proveedor del Estado. 115 carpetas los servidores públicos han logrado la suspensión condicional del proceso, pero para esto han tenido que reparar el daño. Algunas carpetas están en archivo temporal y en por lo menos 1,246 está en archivo temporal, donde se considera que sí hay delito, pero que nos faltan algunos elementos para poder llevarlos ante el juez. Ahora, se ha comentado en diversas ocasiones que la Fiscalía se ha dedicado a perseguir servidores públicos de un nivel jerárquico, se puede decir medio o bajo, pero no es así. Les comparto que de estos 415 servidores públicos que se han logrado tener ante el juez y vincularlo,
pues tenemos entre otros a 6 funcionarios de primer nivel, y estoy hablando de 5 exsecretarios, y arriba del secretario únicamente está el gobernador. Entonces se ha logrado tocar a funcionarios de primer nivel, entre otros, les comento, 5 secretarios, un jefe de gabinete, pero también tenemos a presidentes de consejos de administración como el de IPEJAL, que se vinculó a proceso un expresidente de consejos de administración, 18 directores generales de OPD y de ayuntamientos, un magistrado, un juez. Hemos ido en contra de varios jueces, pero uno está en este momento vinculado, otro está con una orden de aprehensión, evadido. Jueces municipales, ha habido 4 que han enfrentado la acción de la justicia, y exediles tenemos a 8 expresidentes municipales y una regidora. En total, prácticamente 40 funcionarios de primer nivel, y de una manera paralela también un líder sindical. Se ejecutó una orden de aprehensión, se vinculó a proceso, reparó el daño y obtuvo una suspensión condicional del proceso, el líder sindical de pensiones del Estado, precisamente. Entonces, el trabajo de la Fiscalía ha sido prácticamente abarcando todos los niveles, y desde luego también debemos tener presente, y es algo que comparto con ustedes, que esta fue la creación de la Fiscalía. En este momento dejamos una Fiscalía que, si bien es perfectible, si bien debe mejorar con la llegada del nuevo fiscal, pero no va a encontrar una Fiscalía como la que iniciamos. Recuerden que empezamos con esta labor únicamente 6 personas, sin equipo y sin instalaciones. Y tuvimos la oportunidad de desarrollar una Fiscalía que en este momento se puede decir está en proceso de consolidación. Muchas gracias. Gracias, maestro, por sus palabras. Escuchamos ahora al doctor Salvador González de los Santos, fiscal del Estado de Jalisco. Buenos días, tengan todas y todos ustedes, compañeras de los medios. El día de hoy quiero tratarles un tema que desde el inicio de la administración del gobernador Pablo Lemus ha sido prioritario, y como ustedes saben, el tema de desaparecidos es un tema que ha preocupado desde luego a este gobierno, al gobernador y por supuesto a todos los miembros del gabinete. En ese sentido, quiero decirles que desde el primer día de esta administración, el gobernador nos instruyó a que nos aplicáramos intensamente y aplicar todos los recursos, pues, desde luego, para tratar de localizar a todas aquellas personas desaparecidas y desde luego llevar ante la justicia a quienes cometen estos delitos. En ese sentido, quiero mencionar algunas acciones que en los últimos días ha realizado precisamente la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas a cargo de la maestra Blanca Trujillo, y que han derivado en la reintegración de algunas personas, de algunos jóvenes, y que ya se encuentran afortunadamente en sus casas, y desde luego la detención de un presunto responsable. En días pasados se les informó sobre la localización en el estado de Sinaloa de 3 jovencitos adolescentes de 14 y 15 años. Estos muchachos fueron desaparecidos en octubre, diciembre y enero de este año. Y bueno, gracias al trabajo de la Vicefiscalía, a la coordinación que tiene con las otras entidades federativas en las fiscalías o vicefiscalías especializadas en búsqueda de personas, bueno, se logró ubicar a estos jóvenes, se logró acreditar que se encontraban en aquel estado, y desde luego se solicitó la Vicefiscalía de aquí del estado, Sinaloa, pues la colaboración correspondiente. En ese sentido, se lograron ubicar estos muchachos, y la propia Vicefiscalía de aquí del estado se trasladó hasta Sinaloa para traerse a estos jóvenes y entregarlos directamente y con toda seguridad a sus familiares, cosa que sí ocurrió, y bueno, seguimos trabajando intensamente en ese sentido. Otro evento que también queremos informarles tiene que ver con la detención de un sujeto que presuntamente está relacionado con la desaparición de un hombre de 32 años de edad.
lamentablemente cuyo paradero aún se desconoce. Esta detención se logró gracias a la denuncia que interpuso un familiar de la víctima, así como la información de un testigo que nos proporcionó, y que en razón de ello y en colaboración con la Defensa Nacional se hizo una revisión a un anexo en el municipio de Tlaquepaque. En este anexo se localizó un espacio donde parecía una celda donde seguramente ahí retenían o no sé qué hacían con este tipo de celdas, y en ese lugar se logró detener a un hombre que presuntamente reclutó precisamente a esta persona que aún estamos buscando, y que seguramente lo reclutó pues para que se enfilara en las filas, se reclutara para trabajar con el crimen organizado. Afortunadamente, bueno, pues fue detenido, en próximas horas será puesto a disposición de las autoridades judiciales y bueno, pues se va a hacer la imputación correspondiente. Finalmente quiero informarles que ayer miércoles fue vinculado a proceso por delito de trata a un ciudadano de nacionalidad guatemalteca que mantenía privado de la libertad a un joven de 15 años en el municipio de Lagos de Moreno. Presuntamente la intención precisamente era de reclutarlo para que trabajara para un grupo criminal. El adolescente fue reintegrado, entregado ya a su familia, y el presunto reclutador, bueno, pues permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante lo que dure el proceso. Quiero aprovechar este foro para hacer un llamado precisamente a los padres de familia para que estén muy al pendiente de sus muchachos. Lamentablemente las ofertas que les ofrecen a estos jóvenes pues pudieran ser muy atractivas respecto a dinero que les pudieran dar, vehículos y muchas cosas más. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría aprovechar este foro y hacer un llamado a los padres de familia que estén muy al pendiente de sus hijos, sus familiares, porque como ustedes ven, a través de diversas plataformas ofrecen estos grupos criminales trabajo a estas personas, ofreciéndole cosas que realmente no va a ser así. Muchas gracias y buenos días. Gracias, doctor, por sus palabras. Escuchamos a continuación al coordinador del Gabinete Estratégico de Seguridad, el maestro Roberto Alarcón Estrada. Gracias, buenos días. Como habíamos informado, ya se estaba trabajando sobre el plan operativo para la Serie del Caribe, que se va a contar con aproximadamente 400 elementos de las distintas instituciones que participarán, como la Policía Estatal, la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional, la Policía de Zapopan, la de Guadalajara, la Policía Vial, Protección Civil y Bomberos de Zapopan particularmente. Las delegaciones empiezan a llegar ya el día de mañana y pasado mañana, y como saben, el día primero será la inauguración. Algunas de las medidas que les compartimos para la ciudadanía que habrá de acudir al Estadio Panamericano, en cuanto a la prohibición para ingresar hacia el mismo, es desde luego la introducción de armas de fuego, cortantes o contundentes, cámaras fotográficas o de videograbación, botellas, latas, termos, recipientes de cristal o de metal, astas de metal o de madera, bastones de selfies, paraguas, bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, aerosoles, perfumes, objetos que generen serpentina, rollos de papel, dispositivos láser, bumeranes, discos voladores, pistolas de agua, mascotas, salvo las autorizadas para eventos especiales, alimentos o bebidas, cartulinas o cartones, incluidos medios gráficos con contenido discriminatorio, político o violento, sirenas, hieleras, cascos de motocicleta, bocinas, televisiones portátiles, drones. No se permite el ingreso a menores de 3 años, entre otros, para conocimiento de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Es momento de escuchar, compañeras y compañeros, sus preguntas. Nada más antes, también saludar a la maestra Blanca Trujillo Cuevas, que está aquí también presente, vicefiscal en personas desaparecidas. Si les parece, aplicamos la dinámica de la semana pasada. Quienes tengan preguntas puedan dirigirse acá con mi compañera Maru, por favor. Hola, ¿qué tal? Fiscal, para el fiscal anticorrupción. Estábamos revisando los números, 7 años, cerca de 420 millones de pesos que tiene esta dependencia en los 7 años, y solamente se ha recuperado 24 millones de pesos
17 sentencias. No es pobre este resultado que se le da a la Fiscalía y pues bueno, estaba escuchando que ya subió a creo que a 16 los sentenciados después de cerca de 7,000 carpetas de investigación que traen. Sí, bueno, es una manera muy sencilla y desafortunadamente muy simplista de medir el resultado de una dependencia, simplemente tomando en cuenta un indicador. De una manera desafortunada, esta es una situación que surge con alguien que encabeza un observatorio y que se dice investigador, pero los investigadores tienen que tomar en cuenta muchos indicadores y únicamente está tomando un indicador que son sentencias. Hace un momento yo comentaba que el sistema acusatorio no está hecho para que todos los asuntos lleguen a sentencia. ¿Por qué? Porque ustedes como reporteros se han dado cuenta muchas veces de que hay audiencias que no se desahogan porque no hay ni siquiera un espacio físico para llevar a cabo la audiencia. Ningún sistema en el país ni en el mundo soporta que todos los asuntos que se inician lleguen a sentencia. Para eso son suspensión condicional del proceso, para eso son los acuerdos reparatorios, para eso son abstenciones de investigar, para eso son archivos. Entonces, este planteamiento, les digo, surge desde hace varios años, pero con un solo indicador. Cuando esto ocurrió, la primera vez que preguntaron eso, se preguntó en el 21, cuando estábamos en plena pandemia y teníamos una sola sentencia. En ese momento yo también utilicé la transparencia y pedí información al Poder Judicial acerca de cuántas sentencias se habían dictado en esa época, y se habían dictado únicamente 20 sentencias en el Estado, y una de esas sentencias era nuestra, pero obviamente los números que se tienen en la Fiscalía del Estado son miles de carpetas y había 20 sentencias porque estábamos en plena pandemia. Fue la primera vez que se tocó ese tema y se ha replicado esa misma nota, pero les digo, se toma en cuenta únicamente un solo indicador. Y de una manera desafortunada también, y lo vuelvo a repetir aquí, también parece confrontativo, pero cuando me lo dijo así un periodista en un medio de comunicación, directamente de entrevista, yo le dije, bueno, es que medir esto es como si le preguntáramos a los que están aquí en este programa, ¿cuántos años tienen como periodistas? ¿Cuánto han ganado como periodistas? ¿Y cuántas veces han ganado el Premio Nacional de Periodismo? O sea, no puedes tomar esos indicadores, porque la creación de una dependencia implica muchas cosas. Es cierto, ha costado muchos millones de pesos, de los cuales la verdad no llevo la cuenta, pero se pagan rentas, se compra equipo, se pagan sueldos, y paralelo a la labor de la investigación que lleva la Fiscalía, también se nos encomendó en la Constitución de la Ley Orgánica llevar a cabo procesos de capacitación y de prevención del delito. Y en esos procesos de capacitación la Fiscalía se ha encargado de capacitar a cerca de 13,000 servidores públicos en temas de ética en el servicio público. Entonces, parte de la labor de la Fiscalía también es prevención y mucho incide en la capacitación, que se ha enfocado en sociedad civil y en servidores públicos. Ahora, en cuanto a los números, bueno, hay carpetas que implican 1.200 millones de pesos en 3 carpetas que están judicializadas y que estamos en espera de audiencia. Entonces, hay mucho trabajo hecho que falta concretar, pero que ese se va a concretar desde luego conforme se vayan dando los avances en los procedimientos judiciales. Esas carpetas están allá en Poder Judicial, pero les digo, solamente 3 carpetas implican 12,000 millones de pesos. Están ahí en espera de audiencia. No me tocó a mí llevar a cabo el desahogo de esas audiencias porque no hemos tenido la audiencia inicial. Seguramente esas audiencias se van a desahogar cuando llegue el nuevo fiscal anticorrupción, pero el trabajo de investigación para llegar a judicializar esas carpetas lo hicimos nosotros. Entonces, es trabajo que no es, se puede decir a corto plazo. Los resultados van a ser a mediano y largo plazo.
Buenos días. Preguntarle, fiscal, ¿qué hará la Fiscalía y si ya se puso en contacto con el gobierno federal para tratar la intervención de Pueblo Quieto, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pues señalara que se van a tratar dos vertientes, una de ellas pues las carpetas de investigación por delincuencia del Foro Común justamente en esta zona? Si nos podría comentar sobre esto. Bien, en relación a Pueblo Quieto, bueno, como ustedes se dieron cuenta, se hizo un operativo en el que nos otorgaron 4 cateos. Ello en razón pues de algunas denuncias que teníamos, de denuncias ciudadanas respecto a la situación que se encontraba ahí. En razón a ello solicitamos los 4 cateos con los resultados que ya dimos cuenta: aseguramiento de armas, de droga y 6 detenidos. Desde luego que esto lo estamos trabajando muy coordinadamente con las autoridades federales, principalmente con el Ejército, con la Fiscalía General de la República, porque hay que recordar, bueno, pues que esa zona de donde se encuentran las vías, pues es una zona federal. Estamos trabajando precisamente para poder realizar acciones y tratar de rescatar esa parte, en el sentido de que precisamente la intención es de que se libere esa zona y principalmente evitar los riesgos que pudieran tener incluso las personas que viven cerca de estos lugares, por razones obvias, ¿no? Hay que recordar que tanto en la ley de bienes nacionales, en este tipo de situaciones, bueno, pues hay un margen de cerca de 20 metros que debe de existir de las playas, en este caso de las vías férreas, pues para que puedan en un momento dado pues algún propietario poder hacer alguna construcción, alguna finca. Entonces, bueno, pues aquí lamentablemente en esta parte de la ciudad de Guadalajara no se está respetando, y bueno, pues nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde pues en cuanto a los delitos del orden común, y desde luego por la autoridad federal es que se encargará de la parte del orden federal. Perfecto. Ya por último preguntarles sobre el tema de esta agresión en contra del abogado fiscalista, si ya ahorita en estos momentos ya tendrían alguna actualización respecto al porqué de esta agresión en su contra, luego de los testimonios de las 2 personas pues ya detenidas. Gracias. Sí, mira, respecto al móvil precisamente, bueno, no lo tenemos todavía muy definido. Hay que recordar que, bueno, una de ellas todavía se encuentra en estado de salud grave, uno de los probables responsables. Otro precisamente el día de hoy se va a poner a disposición ya de la autoridad judicial, y la víctima, en este caso el empresario, bueno, está en estado regular, afortunadamente se encuentra bien. Sin embargo, bueno, pues estamos trabajando la línea de investigación, desde luego en el sentido, bueno, pues de su actividad empresarial, si por ese sentido pudiera haber tenido algún problema, pero bueno, definitivamente no, en estos momentos no tenemos una versión oficial por parte tanto de la víctima como de los agresores, el porqué de esta agresión, pero bueno, las líneas de investigación pues van encaminadas particularmente, bueno, a la actividad empresarial que puede haber tenido esta persona. Gracias, buenos días. Moisés Hernández, de Televisión Univisión. Bueno, en ese mismo sentido de la agresión a Wilfrido Gradilla, ¿cómo sigue su estado de salud? Perdón, no te escuché, perdón. De Wilfrido Gradilla, ¿cómo sigue su estado de salud? Su estado de salud es estable, afortunadamente no recibió los impactos en zonas que lo pongan en riesgo su vida, pero bueno, en estos momentos está en estado regular, está en el hospital. Creemos que va a salir adelante de ello. Quiero precisar en este momento respecto a ayer me preguntaban respecto a los antecedentes de una de estas personas. Quiero mencionarles que uno de los agresores efectivamente tiene una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Quiero aclarar que, bueno, pues, inicialmente se había cambiado el nombre de esta persona, pero pues, en base a las investigaciones podemos advertir que tiene una orden de aprehensión por desaparición de 2 personas, padre e hijo, que posteriormente fueron encontrados sin vida. Bueno, y la persona que todavía no está ubicada, que también era un tercer involucrado, no se ha localizado todavía, no se ha establecido la ruta de escape.
bueno, tenemos por parte del C5 una ruta que tomó, pero bueno, estamos en ese trabajo de tratar de localizar, pues desde luego a esta persona y pues el vehículo en el que se dio. Gracias, fiscal. En otro tema, respecto al caso de Norma Hilda N., pues si nos pudiera confirmar si efectivamente ella trabajaba ahí en la recaudadora 097 en Tonalá y si pudiera estar relacionada a más casos de expedición de placas falsas o a autos irregulares, y si también hay más funcionarios que pudieran estar involucrados en este caso. Efectivamente, bueno, pues ella era trabajadora precisamente de esta recaudadora, donde se hace la validación de los vehículos que vienen con placas de otros estados. De momento ahorita es la única que tenemos identificada. Estamos tratando llevando las investigaciones, pues para poder tratar de identificar a otros probables que hayan participado en estos hechos y en estos actos. Gracias. Y respecto al caso de los dos jóvenes desaparecidos en Puerto Vallarta, ¿qué se tiene de avance al respecto? Si ya se sabe, pues, algo de su paradero, y pues también si pudieran darnos datos como de, por lo menos, su nombre de pila. Y la ficha de búsqueda, ¿por qué no se ha emitido? Buenos días a todas y todos. Bueno, este caso de la desaparición de estos dos jóvenes que se desconoce su paradero después de haber estado detenidos en el municipio de Puerto Vallarta se continúa trabajando. Lamentablemente continúan en calidad de personas desaparecidas, no hemos logrado dar con su paradero, pero hemos estado avanzando en la investigación. También hemos estado trabajando de manera colaborativa con Nayarit, puesto que ambas personas, su domicilio habitual era el estado de Nayarit, en el momento en el que se trasladan a Puerto Vallarta es cuando sucede la desaparición. También recordamos que uno de ellos es originario de Guerrero, entonces hemos estado trabajando con otras entidades federativas. Su nombre de pila de uno de ellos es Anthony, y el segundo es José. Respecto a por qué no encontramos fichas de búsqueda, bueno, recordemos que las cédulas de búsqueda son una herramienta que se puede utilizar en las carpetas de investigación cuando así se considere pertinente, pero obviamente hay casos que por su naturaleza pueden, en lugar de ser una herramienta positiva, puede ser un factor de riesgo para las propias personas. Entonces cada caso se valora y las fichas se emiten de acuerdo a la necesariedad, pero también otro elemento muy importante, tiene que mediar el consentimiento de las familias. Entonces, si hay algún familiar que, por ejemplo, considere que no es adecuado que la fotografía de su familiar esté circulando en redes, no se publica en respeto a la decisión de los familiares. Entonces, bueno, una mezcla de factores ha propiciado que no se crea pertinente que estén circulando, pero estamos trabajando todavía y de manera continua en su búsqueda de localización. Sí tenemos una línea de investigación, consideramos hasta el momento que la actividad que vinieron a desempeñar a Puerto Vallarta fue el detonante para que pudiese suceder su desaparición. Obviamente es parte de las líneas de investigación. Digo, no les puedo abundar mucho exactamente sobre la actividad porque es un asunto que está en investigación y que esperamos resolver próximamente. Entonces, sí les pediré un poco de tolerancia en cuanto podamos dar un poco más de datos precisos, con todo el gusto, pero sí tengo que cuidar no poner en riesgo la investigación. Buenos días, Nayeli Medina de Imagen Televisión Guadalajara para el secretario de Seguridad. ¿Qué va a pasar con los policías estatales que fueron captados subiendo una motocicleta a su patrulla número CP022 en la colonia Lomas de Guadalajara? En la colonia Lomas del Paraíso 3 en Guadalajara. Era una moto que estaba estacionada fuera de un coto, no estaba en línea amarilla ni nada y fueron captados por una cámara de seguridad llevando. Con mucho gusto reviso el dato para saber qué fue lo que motivó el retiro de la motocicleta. Únicamente mencionar
que los policías antes de hacer alguna detención, posteriormente de hacer alguna detención o aseguramiento, solicitan mando y conducción del Ministerio Público y él es quien les da la indicación de qué es lo que se debe de hacer, ya sea con la motocicleta en este caso o con algún detenido. Entonces lo reviso con mucho gusto y le paso la información para saber si contaba con irregularidades la moto o si contaba con algún reporte de robo. Lo que pasa es que el denunciante dice que la buscó como en los corralones y no tienen reporte, no está en ningún corralón y no le entregaron como ninguna multa ni nada. Ok, bueno, podría ser a través de ustedes o que el ciudadano nos apoye en hacer una llamada al área de asuntos internos o que acuda a la Secretaría en el área de asuntos internos para que se pueda hacer una investigación a detalle y saber qué fue lo que sucedió con su motocicleta. Con mucho gusto lo atendemos. Sí, es que dice que ya puso una denuncia ante la Fiscalía en el área de robo de vehículo, pero no le han dado como respuesta. Sí, sería importante en el área también de asuntos internos si nos apoya y también con mucho gusto, si me permite, una copia del documento para poder contactar a la persona y darle las atenciones. Gracias, fiscal. Preguntarle sobre si nos puede dar más detalles del caso del anexo con la celda y el guatemalteco, si nos puede decir en qué municipio y en qué colonia estaba ubicado este anexo, qué pasó con el anexo, quedó clausurado, y también preguntarle si había más personas en este lugar, qué fue lo que encontraron cuando llegaron, independientemente si quedaron detenidos o no. Bien, abundando un poco más en los datos, el anexo se ubica en la colonia Santa María en Tlaquepaque. Cuando se llega y se hace el operativo, obviamente estábamos buscando a esta persona desaparecida de 32 años. No obstante, lo anterior se checa la totalidad de personas que estaban ingresadas ahí para ver si contaban con alguna denuncia por su desaparición, si referían a haber sido víctimas de algún delito, estar ahí contra su voluntad. En sentido general, respecto a las personas que estaban ahí ingresadas en esos momentos, no hubo ninguna irregularidad, pero surge precisamente el dato de que una de las personas que estaban ahí físicamente es el que había invitado a trabajar para la delincuencia a nuestra víctima desaparecida. Por eso se da el aseguramiento. El tema de la celda, claro que no es habitual que un anexo tenga algún espacio con barrotes de metal, pero en ese momento no había ingresado a ninguna víctima y ninguna persona refirió a haber sido agredida en ese espacio físico. Entonces, se realiza la detención, se verifica que el estado de salud del resto de personas sea adecuado y por el momento no hubo elementos para efectuar una clausura o algún aseguramiento, pero obviamente, los operativos de búsqueda generalizada en anexos van a continuar. Ahorita por lo pronto es la detención de esta persona. Las personas encargadas del anexo estuvieron colaboradoras, brindándonos los datos correspondientes, brindando entrevista, y pues sí se les hizo hincapié de que pues no hay razón para que tengan lugares con barrotes. Obviamente también aquí entra otras áreas administrativas que tendrán que verificar la regularidad de este tipo de lugares y aparte de la Fiscalía, que tendrán también la obligación de seguir monitoreando este tipo de lugares, como es Coprisjal, como son los ayuntamientos, porque recordemos que pues varias normas regulan la operación de estos sitios y la Fiscalía interviene hasta que se dé la comisión de un delito. ¿Nos podría decir cuál es el nombre del anexo y también si está relacionado con algunos de los otros donde han encontrado alguna situación que ustedes han intervenido? Mira, relacionado en sí, no, obviamente tenemos, de hecho el día de ayer en una reunión exponía que en lo que va de la administración se han hecho 59 operativos, 21 personas localizadas con denuncia por su desaparición, pero sí hay que puntualizar que no en todos los casos hay un delito. Muchas veces se los localiza, pero es la misma familia la que los ingresó y no dio de baja la carpeta o no le avisó a la autoridad que su familiar ya estaba localizado. Y también se encontraron aproximadamente 6 personas con orden de aprehensión. Entonces, estos operativos son adecuados, tienen una finalidad sana, que obviamente es la búsqueda de personas desaparecidas y también localización de personas con órdenes de aprehensión, pero en ese sentido del registro que tenemos no está relacionado este anexo como tal con otros servicios, es decir, pues es un caso que sucede, que se seguirá investigando y repito, aparte del trabajo de Fiscalía, serán también otras instancias administrativas quienes continúen revisando estos temas.
La Fraternidad del Espíritu, Centro de Rehabilitación La Fraternidad del Espíritu. Buenos días, Saúl Carrión de Dime Noticias, aprovechando que está aquí el fiscal anticorrupción, quisiera saber si conocen o tienen en el radar a Oliver Benson Villalbazo. Es un, arquitecto y tiene un modus operandi de aproximadamente más de 10 años, que está robando a futbolistas, cantantes y empresarios, más de 2 millones, 10 millones de pesos. Ya han puesto, ya hay creo que 13 denuncias, tanto en Tijuana como en Guadalajara, pero nos comentan que no está ni detenido y que él dice que es perito y que trabaja en fiscalía. No sé si lo tengan en el radar o lo conozcan. No tenemos conocimiento del tema. De hecho, ni siquiera he visto una nota periodística, que tuviera relación con un delito que de los que nos toca conocer nosotros. Pero si me compartes información, valoramos si le toca a la Fiscalía Anticorrupción y abrimos investigación. Por favor. Gracias, buenos días. Una serie de precisiones. El fiscal dice que uno de los agresores del caso de la balacera de antier tenía antecedentes penales, incluso orden de aprehensión por desaparición. ¿De qué caso se refiere? O sea, padre e hijo muertos, pero ¿en qué año? O si esas personas, no sé, ¿que me pudiera dar datos? Este caso del cual tenemos orden de aprehensión y que obviamente las áreas correspondientes estuvieron trabajando en la búsqueda y localización de este imputado sin haber tenido éxito, es un caso que sucede en enero del 2024, cuando van en un vehículo el padre y su hijo y son interceptados por un grupo armado quienes los privan de la libertad a ambos en el municipio de Zapopan. Y se hicieron operativos constantes, una búsqueda, trabajo conjunto de varias dependencias y días después son localizados lamentablemente sin vida. También en el municipio de Zapopan, en la colonia Lomas del Refugio. Entonces es un asunto muy lamentable del 2024 y pues tenemos esta orden de aprehensión vigente. Una vez que sucede este servicio, del que todos ustedes tienen conocimiento, pues se hace cruce de información entre las áreas internas de la Fiscalía, como siempre lo hacemos, y es cómo se detecta que es la persona que tiene orden de aprehensión, y como bien lo dice el señor fiscal, pues de inicio se cambia el nombre, pero se hicieron diferentes cruces y pues obviamente se trata de esta persona. Entonces estaremos vigilantes de su situación legal, si logra ser vinculado en esta causa por la que está detenido en flagrancia, y estaremos listos para ejecutar la orden de aprehensión en el momento procesal que sea pertinente. Maestra, y aprovechando que tiene el micrófono, de lo que le preguntaba a mi compañero Moisés, ¿el de Vallarta es Anthony o José, el originario de Guerrero? El originario de Guerrero creo que es José, pero de todos modos ahorita lo verifico en mis apuntes y te preciso. Ahí sí ya podríamos hablar ahora sí de desaparición forzada, es decir, ¿sí participaron los policías o todavía no se puede confirmar que hacia allá va la línea de investigación? Mira, no se descarta, obviamente sería una irresponsabilidad, porque la premisa es que después de estar detenido se desconoce su suerte y paradero, pero considero que lo pudiéramos clasificar de manera categórica como una desaparición forzada hasta que tuviéramos ya los elementos completos para judicializar el caso. Ahorita sigue siendo una línea de investigación, no la descartamos, pero estamos en proceso de. Y en el caso de los 3 jóvenes o adolescentes que encontraron en Sinaloa, ¿me podría precisar en qué municipio, cómo eran las características del lugar donde encuentran a estos 3 adolescentes? Y ahí en el boletín mencionaban ustedes que uno fue contactado a través de TikTok. No sé si esa cuenta ustedes ya la tengan identificada o en su caso si hubiera, por ejemplo, o estuviera relacionada con una red criminal de reclutamiento forzado literal, y si está identificado el conocido de los otros 2 que supuestamente fueron los que los acercaron para irse a estas actividades. ¿Tiene más detalles sobre este operativo o colaboración como haya sucedido? Sí, mira, obviamente una parte importante de la investigación en este tipo de casos es no solamente localizar a las víctimas, sino empezar desde el inicio, cómo se da la captación, cuál fue el medio que se utilizó para poder ofrecerles a estos adolescentes, pues obviamente pertenecer a las filas del crimen organizado. Como bien lo refieres, en un caso fue a través del TikTok. En ese sentido, siempre hacemos labores de inteligencia para identificar el perfil.
jurídicamente ordenamos mediante un oficio fundado y motivado al Ministerio Público para que inhabiliten el perfil y lo bajen, es decir, para que ya no esté activo y más juventudes lo estén viendo, y entonces el perfil se manda a bajar y obviamente empezamos a hacer el rastreo para ver quién es la persona física que pudo haber utilizado este medio, porque pues están fungiendo como captadores o reclutadores. De la misma persona, los otros dos, de la misma manera, los otros dos adolescentes, como bien lo refieres también, fueron invitados por una tercera persona. Esa también es una modalidad, no redes sociales, pero alguien me invita, algún conocido me hace pues la propuesta. ¿Ese conocido es reclutador? Efectivamente, el hecho de que él invite a las personas a pertenecer a la delincuencia también se convierte en captador o reclutador y también tendría responsabilidad penal en el delito de trata. Entonces, efectivamente, también la investigación se enfoca hacia esa persona porque daría lugar también para solicitarle una orden de aprehensión y ahí sí nos vamos hacia abajo. ¿Quién fue quien los trasladó? ¿Quién fue quien los entrenó? ¿Quién fue quien los trasladó hasta su destino final? Porque si recordemos que en este caso primero son llevados a Zacatecas los tres y después a Sinaloa, y las temporalidades de desaparición no son idénticas, ni es una sola carpeta o un solo caso. Recordemos que uno de ellos desaparece en octubre, otro en diciembre y otro a principios de enero. Entonces esta mecánica de captación de estos tres adolescentes pues fue en muy similares condiciones. Entonces sí se hace un trabajo de investigación exhaustivo para poder lograr judicializar, o sea, la localización de las víctimas, claro que nos da mucho gusto, también están con su familia, pero el trabajo de investigación continúa. Y respecto al operativo, le pedimos colaboración al Estado de Sinaloa, la Fiscalía muy amablemente detonó un operativo de manera inmediata, nos empezaron a informar cómo iba avanzando el operativo para poder lograr avistar o ubicar en dónde estaban estos muchachos, y pues fue con resultados positivos. ¿Pero era centro de reclutamiento o cómo era el espacio donde los hallan? No, en este sentido ellos aprovecharon un descuido, un enfrentamiento que hubo por ahí, y ellos escapan y se resguardan. Entonces en realidad lo que pretendíamos en la colaboración era que vieran con el lugar donde ellos estaban resguardados para poderlos rescatar, en pocas palabras, pero no los sacaron de ningún centro de internamiento, de ningún centro de privación. Ellos ya se habían escapado y tuvimos una coordinación importante, pues obviamente para lograr ubicarlos, que ellos tuvieran la confianza de acercarse a la autoridad y poder ser resguardados, y como bien dijo el fiscal, fueron trasladados vía aérea a esta entidad por elementos policiales de Jalisco. Gracias. Y ya nada más finalmente, fiscal, el martes ustedes solicitan formalmente juicio abreviado para el imputado por el caso de Aristóteles Sandoval. ¿Por qué piden juicio abreviado? ¿No tienen las pruebas suficientes o les urge ya tener una sentencia sobre un involucrado, o por qué deciden recurrir a este juicio? No necesariamente es porque no haya elementos pues, para llevar a un juicio. De hecho, hubo una audiencia previa donde se ofrecieron, no sé, cerca de 200 pruebas. Sin embargo, bueno, pues es un derecho que tiene el procesado, y desde luego también, bueno, es parte de lo que en algunos procesos se sugiere para terminar y concluir, porque son procedimientos que el propio Código Nacional los establece, que son salidas pues para terminar anticipadamente algún proceso. En muchos de los casos, bueno, pues desde luego se pide, se ofrece desde luego con consentimiento de las víctimas, y se hace un planteamiento de la posible pena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una sentencia condenatoria. Desde luego que tenemos elementos suficientes como para llevar a juicio este proceso, pero bueno, a final de cuentas pues también es un derecho que tiene el procesado, y bueno, pues también la víctima de aceptarlo en caso de que así lo requiere, pues para poder llevar este juicio abreviado. Pero principalmente, bueno, pues es un procedimiento que lo establece el Código Nacional. Bueno, pues también es un derecho que tiene el procesado pues para poder recibir una pena un poco menor a la que pudiera tener.
bueno, como copartícipe del homicidio. No, copartícipe. Rubí. Gracias. Rubí Bobadilla del Informador. Preguntarle al fiscal o a la vicefiscal si tendrán el dato de cuántos jóvenes ya han sido localizados y rescatados, o sea, jóvenes desaparecidos en Jalisco localizados y rescatados, y cuántos localizados que no han querido venir o que no hemos podido rescatar. Esta es una primera pregunta. Gracias. Bien, derivado de los operativos, trabajo en colaborativo con otras entidades federativas, les comento que se ha logrado la localización con vida y obviamente traslado a esta entidad federativa en lo que va de la administración de 28 personas. Estas 28 personas han sido localizadas en los estados de Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, México, Nayarit y Nuevo León. Obviamente estoy hablando entre adultos y adolescentes. De estas 28 personas, 11 de ellos son adultos, el resto adolescentes. Por eso comentaba en otros espacios y en otros foros que la prevención de este tipo de hechos tiene que seguir de manera constante, de manera permanente. La Federación también anunció recientemente que lanzará una estrategia integral. Estaremos disponibles para participar y obviamente de parte de la Vicefiscalía y la Fiscalía Estatal en general, pues empleando todo el recurso operativo para seguir trabajando en este tipo de casos. Pero bueno, en lo que va de la administración, bien, 28 personas ya están con sus seres queridos. ¿Estas 28 ligadas a crimen organizado? Estos 28 casos están ligados a que se fueron a reclutar para trabajar en la delincuencia. Sí. Gracias. Y la segunda pregunta, pues no sé si para el coordinador, para el secretario, para el fiscal, que nos pueda platicar si después de este nuevo ataque en Guadalupe y Patria han analizado algún cambio de estrategia para la atención y contención de este tipo de hechos, ya que bueno, enviar el mensaje de que ellos son más poderosos que nuestras corporaciones, pues quizás sea delicado para que sigan ocurriendo este tipo de casos, ¿no? No sé, quizás cercos de coordinación, cercos de cercanía, alguna cuestión, si es que consideran cambio de estrategia o si nos vamos a quedar como con el hecho de, pues son más poderosos que nosotros y no podemos atender en tiempo real o de manera efectiva. Gracias. Gracias. Hemos estado reuniéndonos con los comisarios metropolitanos, así como Defensa y Guardia Nacional. Recordar que la estrategia de seguridad que tenemos en Jalisco es una estrategia alineada con las directrices a seguir que nos bajan de la Federación, y una de ellas, o la más importante de ellas, es la coordinación. Entonces, hemos estado estableciendo protocolos de actuación para este tipo de situaciones, en donde por obvias razones la unidad a la que o el evento donde se está desarrollando esta situación de riesgo, las unidades que estarían más próximas serían las del municipio. El resto de unidades, de nada sirve llegar y amontonarse en el lugar, inclusive cuando ya se pudieron haber ido los delincuentes. Lo que estamos haciendo es que una vez sale el reporte y se confirma, se levanta el helicóptero por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado. Se activa un protocolo con las cámaras de escudo urbano para la localización de posibles causantes, y las corporaciones como la Policía Estatal, así como Guardia Nacional y Defensa, se van acercando, pero más bien a puntos donde pudieran ser posibles rutas de escape. En tanto se van acercando estas unidades, así como la Policía Metropolitana, para llegar al lugar. En el caso específico de este que acaba de ocurrir nuevamente en Zapopan, precisamente se activaron estos protocolos. Parte de esta intervención es revisar en todas las Cruz Verdes y hospitales cercanos si hay lesionados, porque pudieran estar involucrados con el hecho delictivo, y es así como logramos de esta manera también asegurar a los 2 sujetos que llegaron lesionados, que eran parte de los causantes. Entonces estamos trabajando en esa parte de manera coordinada, y insisto, es con la Guardia Nacional, Defensa, así como Policía Metropolitana, Policía Estatal y las policías municipales. Yo sí quiero agregar, la estrategia se analiza
martes en el gabinete estatal y cada miércoles en el gabinete metropolitano. Las autoridades todas se despliegan cada semana conforme se va moviendo, conforme la dinámica del delito. Naturalmente se refuerzan los lugares donde se haya aumentado el delito y no es permanente pues la estrategia se va modificando de acuerdo con las necesidades. Históricamente es así. Unas veces se tienen resultados, como ustedes han dado cuenta, otras veces lamentablemente no, diferentes motivos, diferentes causas, pero bueno, como lo explica el secretario en su intervención, reiterarles que todas las autoridades tienen muy claro hacia dónde tienen que mover sus estados de fuerza, y la delincuencia también tiene su inteligencia o su contrainteligencia, y tiene halcones que están revisando los desplazamientos de las unidades, de las patrullas, y es un cuento en el que en todas partes del país las autoridades estamos combatiendo constantemente a la delincuencia, y creo que en Jalisco, como se informó ayer en el informe del Consejo Estatal, y como lo he informado aquí reiteradamente, en realidad en la mayoría, salvo el tema de Alan Castellanos de Canal 6 y Milenio Jalisco, preguntarle al fiscal sobre el caso de esta bebé que el 20 de enero fue abandonada en un bote de basura. Tengo entendido que hace unos días todavía no daban con los responsables, a ver si hay avances sobre quién pudo haberla dejado en el bote y también si tienen información sobre las causas de la muerte de la bebé. Bueno, seguimos investigando para tratar de localizar a las probables personas que hayan dejado el bebé en este lugar. Se han hecho varias entrevistas, por ahí había una parejita de jóvenes, pero no fueron, se advirtió que no fueron ellos. Igual esto fue a razón de algunos testimonios que por ahí, algunos testigos que nos habían informado que posiblemente, pero bueno, se investigó y no fueron estas personas. Parece ser que el bebé, pues al momento de nacer, pues tuvo problemas y fue cuando falleció. Y bueno, las personas que lo dejaron pues, tomaron la incorrecta decisión de irlo a dejar en ese lugar. Y sobre las cámaras de vigilancia señalaban que había como un punto ciego, no sé si han tenido la oportunidad de a lo mejor checar otras alrededor o para detectar más o menos el momento de esa realización. Sí, efectivamente, desafortunadamente, bueno, las cámaras donde apuntaban es un punto ciego, no se pudo observar quién pudo dejar. Se está trabajando pues en cámaras de otros lugares, de algunas propiedades, a ver si podemos identificar alguna persona que haya dejado. Y en otro tema fiscal, preguntarles también del caso de Clarisa que se registró la semana pasada en Puerto Vallarta. Es una mujer que murió atropellada el día de ayer, pero se registró la semana pasada. La familia se va a manifestar el día de mañana, pero ellos denuncian que al parecer los policías viales que atendieron el siniestro pues dejaron escapar al conductor responsable de este atropellamiento. No sé si tiene información al respecto. Sí, efectivamente, como lo mencionas, bueno, pues un lamentable accidente en el que creo que ya perdió la vida esta persona. Al momento del accidente, bueno, pues también resultó lesionado el conductor, fue trasladado, a lo que tengo entendido, a un hospital. No fue puesto a disposición, desde luego, de la Fiscalía, pero inmediatamente comenzamos a integrar la carpeta de investigación, ya fue judicializada, ya se solicitó fecha para audiencia de imputación de esta persona. Esta persona está localizada, es originaria de ahí de Puerto Vallarta, y bueno, pues estamos nada más en espera de que se nos fije fecha para hacer la imputación correspondiente. Buenos días. Pues continuando con el tema del fiscalista, ver si hasta este momento ya pudieron revisar la cámara que está ahí, que se vio. Me parece que es tiempo suficiente como para saber por lo menos si captó los hechos o no. Bueno, sí había una cámara en el lugar, sí se advierte pues la forma en que llegaron estas personas y en que ocurrió el hecho. Posteriormente, bueno, por las cámaras de 5 se da el seguimiento precisamente al vehículo en el que se dieron a la fuga,
incluso se advierte cuando uno de los probables lo dejan en un puesto de socorros. O sea, así se dio seguimiento por parte de las cámaras de C5. ¿Han podido confirmar si esta persona también es contratista o era contratista del Ayuntamiento de Zapopan? No, bueno, no tengo esa información. Parte de lo que en su momento manifestó también esta persona, de que pues era constructor, no refirió si era de Zapopan. El año pasado asesinaron unos instructores de seguridad pública en Tlaquepaque, en un puesto de tacos. Uno de ellos sobrevivió. ¿Ya tienen información sobre los hechos? Oficialmente por ahí me comentaron que supuestamente alguno de ellos o ellos alardeaban sobre haber intervenido en el caso de una detención en particular de una persona del crimen organizado y que eso pudo haber sido la causa de la agresión. Saber qué avances tienen en particular con este caso. Bueno, lamentablemente no hemos tenido mayores avances. Desde luego estamos abocados a la identificación de los agresores de este lamentable hecho. Desde luego que ellos eran instructores de varias academias de policía, nada más aquí en el estado de Jalisco. Desde luego también tenemos conocimiento, bueno, pues que apoyaban en algunas cuestiones al consulado, en algunos cursos que también daban. Pues se sigue trabajando, lamentablemente no hemos tenido mayores avances en este sentido, pero bueno, seguimos trabajando en ello. Y finalmente, ayer el comandante de la Quinta Región y el gobernador hicieron un llamado para, ahora sí, tratar de combatir estas maquinitas tragamonedas que vemos en cada esquina. Preguntar directamente, no tuvimos oportunidad ayer, pero preguntar directamente al coordinador o al secretario si ustedes están comprometidos con esta situación, dado que me parece que es un problema que tiene que ser combatido por todas las autoridades. Todos conocemos esto, sobre todo por el hecho de que el crimen organizado esté metido, y ya lo dijo el comandante, ¿no?, que es una fuente importante de financiamiento del crimen organizado. Por supuesto, el mismo gobernador ofreció el apoyo del Estado a los municipios. Yo reitero el apoyo que ofreció el gobernador. Hay que firmar un convenio de colaboración porque los reglamentos administrativos cuya facultad de aplicación corresponde a los municipios, a los ayuntamientos, para que podamos hacerlo. Sin embargo, se ha colaborado en el exterior, cuando están en la vía pública, la defensa, la guardia, todas las autoridades se ha hecho, pero sí, reiteramos la disposición del Estado para apoyarnos y desde luego, si en la vía pública hay la comisión de algún delito, como se ha hecho, también se han hecho detenciones del tema de narcomenudeo, tanto los municipios como el Estado lo ha hecho y las autoridades federales en vía pública, pero hacia el interior está regulado por los reglamentos administrativos. Abonando un poco más a la respuesta, solo por mencionar un dato, en la administración pasada, cuando me tocó a mí ser comisario de Guadalajara, se aseguraron cerca de 1,500 máquinas tragamonedas y eran operativos que teníamos constante todas las semanas con el área de reglamentos. Como bien lo refiere el maestro Alarcón, para nosotros poder actuar, ocupamos que estén en vía pública las máquinas, porque si están al interior, pues ocupamos también el apoyo de reglamentos del propio municipio, y de ahí la importancia del convenio para poder ingresar al negocio. Reglamentos normalmente lo que hace es que clausura la tienda de abarrotes o le dejan una sanción administrativa, y bueno, ya nosotros retiramos las máquinas tragamonedas, pero actualmente se están llevando a cabo estos operativos. Cuando menos tengo el registro que llevamos a cabo uno por semana, en donde acompaña la Policía Metropolitana y la Policía Estatal en todos los casos, a la Policía Municipal, y también se suma Guardia Nacional y Defensa, dependiendo de las actividades que ellos tengan dentro de zona metropolitana, pero están vigentes estos operativos. Pero usted pensaba en Zapopan y en Guadalajara, sí o sí se necesita la aprobación o el apoyo de reglamentos del municipio. Sí, por lo que comento, para poder ingresar al interior de la tienda.
y también necesitamos de repente pues denuncias. Sabremos que este tema tiene que ver con juegos y sorteos, es un tema que se regula a nivel federal, entonces jurídicamente hay ciertas trabas para poder llevar a cabo el aseguramiento de estas máquinas. Sin embargo, se están haciendo, sobre todo cuando están en vía pública, y bueno, dato curioso, nadie ha ido a reclamarlas. Entonces, vamos a seguir haciendo estos operativos, pero sí será muy importante el convenio que se firme en municipios con el Estado para que las autoridades se comprometan. Sí, es lo que refiero, es un delito del Fuero Federal que se regula por juegos y sorteos. Sin embargo, la importancia de las mesas de seguridad en las que se lleva a cabo la coordinación, pues de buscar siempre el cómo sí. Y siempre ha habido mucha disposición por parte de los alcaldes, de las alcaldesas, así como de la Fiscalía General de la República. Es decir, todas las autoridades nos estamos sumando a este operativo de máquinas tragamonedas. Y bueno, con mucho gusto estaremos informando, si así lo necesitan, las máquinas aseguradas que llevamos al mes o por semana o por quincena, pero es de manera constante, pero sí se está haciendo. O sea, a pesar de que ocupamos hacer este convenio, como bien lo dijo el gobernador, para fortalecer estos operativos y sobre todo darle seguridad y certeza jurídica a la actuación de los elementos de seguridad, para que no vayan a incurrir en alguna situación que después puedan abrirles una carpeta de investigación o alguna queja por actuar de alguna manera no tener las herramientas jurídicas necesarias. Por eso la importancia del convenio y esta coordinación. Sin embargo, seguimos trabajando, es decir, no nos estamos esperando a que esto suceda, estamos trabajando. Simplemente esto del convenio es para garantizar y fortalecer más la actuación de los cuerpos de seguridad en este operativo de las máquinas. Buenos días, secretario. De los dos personas o detenidos en el asunto de La Chona, que menciona que tenían ficha de desaparición, preguntarle si tendrá las fechas de la desaparición y también si se corresponden estos dos a los que procesó la Fiscalía, que remitió ante el juez, o son los que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Y dos, si para este puente vacacional hay algún operativo desplegado, no sé, en carreteras, playas, destinos turísticos. Sí, bueno, el dato preciso no lo traigo de la fecha de cédula, pero con mucho gusto os puedo compartir, no sé si lo tenga Fiscalía, el dato, la muestra. Bueno, pues lo que ellos refirieron que eran del cártel Nueva Generación, que eran jefes de plaza y trabajaban en toda esa región, Ojuelos, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, La Chona, y obviamente límites con Guanajuato y Aguascalientes, traían operación en esa zona. Respecto al operativo por este puente vacacional, sí, efectivamente se va a aumentar el estado de fuerza y la presencia en lo que sería pueblos mágicos, así como Puerto Vallarta, Chapala, para generar mayor presencia institucional en los lugares de mayor afluencia turística, tanto local como extranjeros, que se pudieran dar cita para aprovechar este puente. La última pregunta. Buenos días. Para la contienda de Jalisco, dos cosas. Hace muchos años, cuando se hizo el control para los aseguramientos de los bancos, la Procuraduría manejó, ahora para los escoltas que vemos seguido que andan cuidando empresarios, sería imposible controlar a todos los que andan armados cuidando a los empresarios. Y por último, felicitarlos porque ojalá se logre algo en Pueblo Quieto, ya que la cortina de una casa es el porro de mi padre. Muchas gracias. Sí, está regulado, sí está regulado. El Consejo Estatal de Seguridad Pública tiene ahí una dirección que se encarga de todas las empresas de seguridad privada, armadas y no armadas, con independencia de que desde luego el armamento tiene que estar registrado en la Defensa Nacional. Gracias, compañeros, por su presencia. Nos vemos el próximo jueves.